el arte de la curación. Tomado el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículo 7. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto nos va mostrando paso a paso cómo dentro de la pedagogía mesiánica Jesucristo va manifestando ese amor hacia los necesitados y hacia los enfermos, pero también tomando los elementos medicinales de la época. Por eso la piscina de Siloé, que quiere decir enviado, allí fue. Este ciego de nacimiento fue enviado por Jesús, se lavó. Después de haberle untado barro en los ojos y volvió ya viendo. Entonces tenemos que mirar cómo el Señor sigue haciendo esa obra maravillosa de curación. Por eso el arte de la curación nos coloca a la vanguardia, porque en la experiencia cristiana siempre se dependía mucho de ese rol sacerdotal, pero también la parte técnica y médica se fue desarrollando de una manera independiente también en Grecia, de una manera más independiente que en otros pueblos. Pero entonces tendremos que mirar aquí cómo dentro de esta técnica se ministra desde la enseñanza, desde la práctica y la experiencia. Enseñanza. Cuando oramos por la curación, debemos aprender de cómo debemos realizar definitivamente esos procesos y acompañar a los enfermos en una pastoral, no solamente para el enfermo, sino para la familia. Por eso es importante la enseñanza de cómo llevar a la persona a un proceso verdaderamente serio de curación interior, de curación del pecado, de curación de la enfermedad. Pero también la práctica hacia el maestro, y por eso en esa práctica uno va ejerciendo y va desarrollando el carisma y va aprendiendo la autoridad de Jesús acompañada de esos gestos, de esos métodos, de lo natural que Jesús retoma de la época, pero también es la palabra de Jesús y la oración también y el acompañamiento, los gestos que se utilizan y la experiencia, el valor de la experiencia, hermano, hermana. Cuando las personas ya han tenido una experiencia en la vida de fe, en la vida de gracia, una experiencia en acompañamiento a los enfermos, nos van contando de su experiencia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando se habla sobre este carisma de la curación, empieza a decir algo interesante. En esa instrucción de las oraciones para obtener de Dios la curación, dice lo siguiente: tanto el final del Evangelio de Marcos como la carta a los Gálatas, como se ha visto más arriba, amplían las perspectivas y no limitan las curaciones milagrosas a la actividad de los apóstoles o de algunos evangelizadores con un papel de relieve en la primera misión. Aquí hay algo importante. No solamente el carisma de curaciones milagrosas se queda en la actividad de los apóstoles o algunos evangelizadores. Se amplía el espectro en los discípulos. En la primera misión se dio esto. Bajo ese aspecto adquieren especial importancia las referencias a los carismas de curación. El significado de carismas en sí mismo muy amplio. Significa don generoso. Y en este caso se trata de dones de curación ya obtenidos. Estas gracias en plural son atribuidas a un individuo. Por lo tanto, no se pueden entender como un sentido distributivo, como si fueran curaciones que cada uno de los beneficiados obtiene para sí mismo, sino como un don concedido a una persona para que obtenga las gracias de curación en favor de los demás. Aquí hay algo importante. La Iglesia siempre ha aceptado, y en el transcurso de la historia de la Iglesia, en ese compendio bioético de Mainetti, también se nos habla sobre esa parte histórica. Pero también importante reconocer que la Iglesia lo reconoce como un don generoso que es atribuido a un individuo, no en un sentido distributivo a todos. Por eso es un carisma de curación en el cual se confiere este don para que la persona que ora obtenga las gracias de curación en favor de los demás. Hay un ministro de curación, hay una persona que tiene el carisma de curación y ora, no por su propio beneficio, sino en favor de los demás. Este don se concede en el Espíritu,
pero no se especifica cómo aquella persona obtiene las curaciones. No es arbitrario sobreentender que lo hace por medio de la oración, tal vez acompañada de algún gesto simbólico. Aquí hay algo importante que la Congregación para la Doctrina de la Fe nos está hablando, queridos hermanos, y es eso. Se reconoce el carisma de curación, cómo se obtienen las curaciones. Recordemos que el mal tiene también poder y desde la parte supersticiosa se pueden hacer cosas malas y también cosas aparentes y llamativas, pero desde la fe sabemos que el poder de la oración, desde la palabra y esos gestos simbólicos de acompañamiento a los enfermos, la palabra de autoridad, se hace mucho bien. Por eso la curación es un arte, pero también es un don de Dios.